Feliz sábado para todos. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten hoy? Bien. Vamos a la tarea. Tarea. Abran sus Biblias allí en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Vamos a orar antes de meterlo en nuestra mente, ¿verdad? Vamos a orar. Cariñoso Padre y eterno Dios, en esta mañana estudiar tu palabra, oh Dios, y memorizarla. Permite que tu Espíritu Santo pueda venir a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer y memorizar Hechos 1 del 12 al 14. ¿Está bien? Vamos a dar 5 minuticos para que lo puedan memorizar. Es la dinámica que tenemos todas las noches, ¿verdad? Para los que tal vez no habían venido, estamos memorizando todo el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles y hoy vamos en el 14, del 12 al 14. ¿Está bien? Para que lo memoricemos. Listo, ¿verdad? ¿Ya? Levanten la mano los que ya terminaron. ¿Ok? ¿Está lista, hermana Marisa? Póngase de pie, pues. ¿Lo digo? Sí. Regresando de Jerusalén, cerca del monte que se llamaba... Ay, se me fue. Olivar. El camino de Jerusalén. Ya un día de camino de sábado, se reunieron unánimes en oración. Pedro, Juan y Andrés, Felipe, Bartolomé, Simón, Judas, Jacob, hijo de Jacob. Me equivoqué, era en la reunión en el aposento alto, ¿no? Y unánimes en oración, las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Hay un poquito de dificultad con los nombres. Sí. Dayana. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte el cual se llama el Olivar, el cual queda cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y subiendo, y entrados ellos, dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el celote, Simón el alfeo, Hijo de Alfeo. Judas, hermano de Jacob, el cual perseveraban todos ellos unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Excelente. 98. ¿Alguien más se atreve? ¿Ahí? Ya nos humillaron. Los jóvenes que son rápidos para memorizar. ¿Hermana Miri? ¿No? Angie. ¿Sí? Dale, ven. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba del Olivar, que estaba cerca de Jerusalén, de camino de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacob. Y estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Están metiendo pura dinamita estos muchachos, ¿sí o no?
estamos metiendo puro uranio en nuestra mente. Era la actitud que tenían los valdenses, como lo dijimos, y la iglesia que estaba en la sala de espera. Esa era la actitud que tenían en el aposento alto, ¿sí o no? La última, ¿no? La iglesia en la sala de espera. Ok. Tuvimos un problemita con la presentación, no pudimos pasarla directo de la computadora, entonces le sacamos fotos para poder pasarla. Pero miren, todos tenemos que esperar, ¿sí o no? Todos esperamos una consulta médica, tenemos que esperar para cobrar, tenemos que esperar para que nos atiendan, tenemos que esperar el horario, tenemos que esperar que llegue. Esperamos mucho. Nosotros tenemos una promesa maravillosa que es la espera, ¿sí o no? La segunda venida de Cristo. Pero aparte de la segunda venida de Cristo tenemos otra promesa que estamos estudiando esta semana, que la tuvo la iglesia en su inicio primitivo, que es la venida del Espíritu Santo, la venida del Consolador, del Paracletos. En el griego, el que se ponía al lado del soldado cuando estaba caído y lo llevaba a un refugio. El consolador, el motivador, la persona maravillosa del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Entre la espera, dice aquí, después de la gloriosa ascensión de Jesús, los discípulos se encuentran en un momento crítico, tienen una gran comisión, ¿verdad? Ya se les había dado que tenían que ir a predicar, pero aún no tienen el poder para ejecutar la misión que se les dio. Ellos recibieron la orden de ir a todo el mundo y predicar, pero ellos no sabían cómo hacerlo, no tenían la capacidad para ir, no sabían cómo moverse. Y entonces dice, pero aún no tienen el poder para ejecutarla. Este pasaje nos revela cómo debe actuar el pueblo de Dios en los tiempos de espera entre la promesa y el cumplimiento. ¿Cómo debe estar el pueblo antes de que Cristo aparezca en la nube de los cielos? Debe estar como estaba el pueblo de Israel, como estaba el pueblo de los discípulos, como estaba el apostolado, en el aposento ¿qué? Alto. Y todos tenían que esperar. Y cuando uno espera, ¿qué pasa? Se desespera. Uno espera y se desespera, hermano Manuel. Es que uno se desespera. Pero todos han tenido que esperar. ¿Recuerdan a Noé? Noé tuvo que esperar dentro del arca hasta que empezaron a caer las primeras gotas. Tenemos que esperar. En el aposento alto, los discípulos tuvieron que esperar la promesa. Y la promesa vino. Solo que hay un problema en la espera. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a leer otra vez el texto para los que ya lo saben de memoria. No es necesidad de colocarle el texto, ¿no? Pero dice la Biblia, la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, los que tienen Biblia, vamos a ir allí al texto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama ¿qué? El Olivar. Vinieron de Jerusalén, vinieron de la nueva Jerusalén, no era Jerusalén. Saben que tuve la oportunidad de ir ahorita a Jerusalén
Y Jerusalén ahorita estaba muy bonita, pero ahora la acercaron otra vez, pero por internet, ¿no? La volvieron a acercar para que el ejército, pues, por la guerra que hay, está cercada en algunos límites. Pero Jerusalén es bonita, es una ciudad muy bonita, tiene sus partes antiguas, que es lo turístico, pero todo lo demás es moderno. Es una ciudad muy moderna, Jerusalén. Y miren ¿qué pasó con Junior? ¿Se fue? ¿Será que sí pasa? ¿No? Ah, ok. Es que la primera se nos fue a la última. Aquí. No aparece la primera. Ok. La primera está en la última y aquí está el segundo. O sea, vamos para atrás. Vamos de para atrás. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama ¿qué? El Olivar. Usted sube al monte del Olivar y se ve tan bonito el muro de los lamentos, ¿no? Lo que era la antigua Jerusalén. Usted coloca el Google Guía y le pones caminar. Y entonces y cuando usted le dirige la flechita hacia allá, se cae, pareciera que estuviera jugando o caminando, y se ve toda la cuesta del Olivar y se ve lo que es el muro de los lamentos resplandeciente. Es hermosísimo. La tecnología cómo nos ayuda a nosotros a poder observar. Así se ve el muro de los lamentos de la cuesta del Olivar. Miren ustedes que dentro del muro de los lamentos no está el templo, hay una mezquita musulmana. Fue conquistado, ¿verdad?, por los musulmanes ese territorio, y en vez de estar el pueblo de Dios allí, ¿verdad?, están en los musulmanes allí. Esa es la mezquita de los musulmanes en el Medio Oriente, en Jerusalén, porque donde está esa mezquita hay una roca, ¿verdad? Hay una roca allí, que es la roca, el tomo de la roca, que representa la base sólida del pueblo de Israel. Y ellos pues reclaman que ellos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, los musulmanes dicen que ellos son el pueblo, solo que ellos tienen algunas costumbres muy extrañas, pero el Dios que ellos adoran, Alá, es el mismo Dios nuestro, solo que pues ellos tienen algunas tradiciones muy tremendas. Entonces, miren lo importante de este texto, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La importancia de que en Hechos de los Apóstoles se resalta esto, un día de reposo. Eso quiere decir que los discípulos seguían ¿qué? Guardando el sábado, y recordaron, lo dejaron allí. Y otra cosa muy importante que se ve aquí es que dice, y entrados subieron al aposento ¿qué? Alto. Esa era la sala de espera, donde ellos debían estar, esperando la promesa que se les dijo: vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo con poder, y recibiréis poder. Pero no había venido. Pero entonces la iglesia organizada, ¿por qué digo que la iglesia ya estaba organizada? Porque ellos, cuando el evangelista San Lucas coloca que estaba aquí Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo, cuando él menciona de una manera precisa los nombres de los 11 discípulos, quiere decir que había una formación de la iglesia. Había un liderazgo de la iglesia. Que Lucas, ustedes saben muy bien, ya lo estudiamos durante la semana, el doctor Lucas fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Y obviamente el doctor Lucas no se le iba a escapar este detalle de organización. Colocó bien estructurados los nombres de los discípulos. Si no hubiera dicho que estaban los discípulos allí, pero claro, era un doctor. El doctor no podía escribir así por así. Por eso dice Hechos 1, ¿verdad? Hechos 1, vamos a ir a Hechos 1. Ustedes que están allí. En el primer tratado, dice en otras versiones, ¿no? Dice, vamos a ver, en el primer tratado, o Teófilo. ¿Quiénes lo saben? Ya eso no lo debemos saber de memoria, ¿sí o no? En el primer tratado, o Teófilo,
Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido. ¿A dónde? En el primer tratado, oh Teófilo, yo relaté todas las cosas que hizo Jesús. ¿Sí o no? Es lo que le está diciendo a Teófilo. Teófilo es un personaje muy importante porque lo llama excelentísimo Teófilo en Lucas 1. Es un personaje muy importante y le dice: oh excelentísimo Teófilo, después de haber investigado, después de haber profundizado lo que otros han dicho. ¿Saben que Lucas fue un personaje o un evangelista que él investigó muy bien para trazar la línea de demarcación del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles? Porque en Lucas, en el primer tratado, él escribió las obras que hizo Jesús. Eso se le llama en teología soteriología, las obras de Jesús. Y él las relató muy bien en Lucas. Pero cuando va a Hechos de los Apóstoles, él no coloca las obras de Jesús, sino las obras ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, Lucas habla de la vida de Jesús, pero Hechos de los Apóstoles relata las obras del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque usted lee todos los capítulos de Hechos de los Apóstoles y consigue que allí está obrando el Espíritu Santo. Y no podíamos pasar al derramamiento del Espíritu Santo sin poder pasar por el primer capítulo. Porque el primer capítulo es la espera que tienen los discípulos para que se derrame en el capítulo 2. Es decir, que el Espíritu Santo preparó el ambiente especial para que la iglesia recibiera el don del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y esta reflexión que tenemos en este día de oración es la espera que nosotros debemos tener. ¿Cómo nosotros debemos estar en la espera? Porque mire que estaba bien organizado, dijo Lucas. Todos estos perseveraban. ¿Qué es perseverar? Pregunto. Ser constantes. Algo más así, más suavecito, así como más que entienda mejor. Ajá, sí, como así más burdo, más burdo. Seguir adelante. Seguir adelante. Sí, pero muy técnico. Constancia, perseverancia. Esperar. No parar. Aguante. Echarle pichón. Aguantar Ya echarle pichón. hasta que venga. Soportar hasta que venga. Porque es que el aguante lo necesitamos, hermano Pérez. En este preámbulo entre la historia que se divide entre una aparición de Cristo en la nube de los cielos y la iglesia esperando, nosotros necesitamos aguantar. Porque no es fácil aguantar. Y si no, pregúntale a Noé, que estuvo aguantando hasta que lloviera, con todos esos animales ahí, la familia adentro. Necesitamos aguantar hasta que Cristo aparezca. Amén. Y hasta que la lluvia del Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia. Amén. Eso es lo que tenían ellos ahí. Y perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué maravillosa iglesia. Estaban toditos. No había exclusión allí. Estaban todos incluidos, las mujeres, los niños y los hombres. Porque en todas las iglesias abundan las mujeres, ¿sí o no? Y qué bonito que eso es el follaje con los jóvenes de la iglesia. Pero no es puro para ser bonitos, hermano Alex, no es puro para ser pintudos. Que hay que ser pintudos, yo les he dicho, ¿no? Que hay que ser pintudos. Pero necesitamos que esta palabra, a perseverancia, constancia técnicamente, aguante, porque es que hay que aguantar, ¿sí o no? De que usted no esté vendiendo hoy en sábado, hay que aguantar. De que usted no salga a buscar en sábado otra cosa que no sea el Espíritu Santo en la iglesia, hay que aguantar. Y se lo digo con mucha propiedad. Porque la actitud de la iglesia en la sala de espera es perseverar. Amén. Hasta que venga el Espíritu Santo. Amén.
Pero nosotros estamos pensando que tenemos que salir corriendo. Eso en la iglesia son 2 horitas y ya. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se va a derramar en la iglesia así? ¿Ustedes creen que la lluvia tardía que está prometida para la iglesia se va a derramar así? No, familia, no se va a derramar así. Se va a derramar cuando nosotros empecemos otra vez a esperar. ¿Cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Para ver si es verdad. En estos días, predicando, presentaba todas las señales de los tiempos, ¿no? De Mateo 24. Y una hermana me dice: ay, pastor, ese tema yo no se lo sabe de memoria. Yo ya tengo, miren, 70 y pico. Y nada que viene. 75 años. Y yo nací en la iglesia. Y estaba desanimada. Yo le digo: no, hermana, si eso es usted, ¿qué será de nosotros? ¿Ah? Dígame usted, 75 años en la iglesia y que usted diga, como que si no va a venir. Ay, hermano, la actitud de la iglesia en la sala de espera, el retorno de la obediencia, la ubicación geográfica, el Monte de los Olivos estaba en un camino de un día de reposo, ¿verdad? Eran unos 900 o 1000 metros que quedaba de distancia, era lo que los judíos no podían caminar más de un día de reposo. Si ellos pasaban más de 99 pasos, ¿de cierto? No, 99. Ellos llegaban y dicen los celotas, ¿no? Los celotas eran unos expertos, por eso ahí aparece uno de los hijos de celota, para contabilizar los pasos en día de reposo. Cuando se convirtieron. Todo tiene todo. Cuando uno lee el texto y le saca todo, ahí se ve el significado por qué decía eso. La obediencia inmediata. Jesús les había ordenado no irse de Jerusalén a pesar del gozo o lo posible confusión por la partida de su maestro. Su primer acto fue volver al lugar de la espera, demostrando una fe inquebrantable en su palabra. Es decir, ellos estaban esperando pero no tenían a Jesús. Imagínense cómo es una espera que no, ya está muerto. Se fue, les prometió que vendría, pero nos dijo que vendría un consolador. ¿Y por qué tuvo que irse? Una espera terrible, ¿no? Una espera que yo me pongo a darle cabeza. Dice, la preparación para mover de Dios comienza con la obediencia en los detalles cotidianos, en la fidelidad y en lo pequeño donde se forja el carácter para lo grande. La fidelidad, ser fieles hasta el final. Hay que aguantar. Hay que aguantar. La comunidad y su identidad. Esto nos deja entrever el texto también. Los discípulos se dirigieron al aposento, ¿qué? Un lugar ya conocido, probablemente el mismo sitio de la última cena. Este espacio simboliza un refugio, un lugar de comunión privada y de preparación espiritual, lejos del bullicio del mundo. Ahorita, ¿qué lugar pudiera ser ese que nosotros tenemos para conseguirnos con Dios? Hay gente que tiene lugares de oración en su casa, en la oficina, en lugares, hay lugares especiales. Yo no sé si usted lo tiene, ¿no? Tampoco lo mando a hacer, nunca he participado en eso, pero me ha parecido bonito cuando hay gente que tiene un altar para orar y es chévere, ¿no? Pero miren, el mejor lugar para nosotros conseguirnos cada semana con el Señor, ¿cuál es? La iglesia. La iglesia te envuelve en un ambiente, te saca del tumulto de lo que está pasando allá afuera. La iglesia es un lugar de refugio, es una ciudad de refugio la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos solo de la estructura, sino del compañerismo, la confraternización que debemos tener y que ellos tenían en el aposento alto. Ellos tenían una confraternización, dice que estaban unidos. La lista de nombres, ahí ya lo mencionamos, la diversidad unida, dice,
de pescadores hasta un antiguo recaudador de impuestos y una nacionalista radical. La fe en Cristo fue el único vínculo capaz de unir individuos con trasfondos tan distintos. Gente de diferentes pensamientos, pero unidos en un solo objetivo. Estaban unidos. ¿Sí o no? Doctores, aquí hay doctores ya, ¿verdad? Ya hay una nueva generación de doctores. Doctora casi también. ¿Qué más hay? Ingenieros, maestros, profesores, pastores. Hoy tenemos 2 pastores, administradores. Imagínense, excelentísimo Darwin. Cuando él dijo excelentísimo era que era alguien del gobierno, pero que lo habían abrazado la iglesia. Teófilo. Teo es Dios y filos es amor de Dios, que lo habían abrazado. Del 6CPC. Diversidad, pero todos adorando ¿qué? No, es que yo soy doctor y yo no canto esos mismos himnos que cantan el pastor y la esposa. No, esos pensamientos no pueden, ya no nos lucen, ¿sí o no? Decíamos en esta noche. No, cante alabanzas alegres. Y a mí me gustó ahorita que estábamos todos aquí casi en coro cantando en el púlpito, porque 3 por aquí, 3 por ahí. Así debemos alabar a Dios, cantando alabanza. Póngale alegría a su vida. Esa amargura ya no puede estar. El que tiene el Espíritu Santo ya no nos luce a nosotros. Ya eso hay que cambiarlo, ¿sí o no? Póngale gozo. Nosotros echamos mucha broma con eso, ¿no? Entonces, la diversidad, pero ¿qué? Unidos. La unidad en la diversidad: pescadores, recaudadores de impuestos, celotes y apóstoles. Dígame los celotes. Vamos a darle la reseña que da Simón. Un nacionalista apasionado, transformado por la fe. Todos unidos, bueno, los apóstoles por la fe en Jesús, listos para su propósito. Los recaudadores de impuestos, Mateo, que eran, robaban a la gente. Y todo eso Dios nos unió en un solo sentido. O sea, ¿será que Dios no puede hacer eso con nosotros? ¿Será que Él no nos puede unir para recibir finalmente la lluvia tardía? ¿Será que nosotros no podemos entonces mirar al cielo y que se derrame el Espíritu Santo? Claro que sí, es la iglesia que está en la sala de espera, es la iglesia que espera con perseverancia, es la iglesia que tiene aguante, es la iglesia que tiene paciencia porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Pero si nos ponemos muy light, no vamos a agarrar nada. La unidad en la dependencia. 3 puntos importantes: la perseverancia, la unanimidad y la inclusión. Todos debemos estar ¿qué? Involucrados. Este año volvió otra vez se siguió desde la conferencia general, todo miembro involucrado. Aquí no es que las mujeres son las únicas que van a hacer, los jóvenes, el ministerio personal son los únicos. No. Aquí todos evocados en un solo objetivo. Amén. Todos. Hoy, bueno, ustedes van a ver hoy en la tarde los programas, los planes, las estrategias para este año y alcanzar todas nuestras metas, a pesar de las situaciones que puedan presentar. Entonces, perseverancia, del griego ¿qué? Proskartereo. Perseverancia. Ahí dice, implica una dedicación incansable y constante, no una oración fugaz, sino un compromiso profundo, sostenido en la ¿qué? ¿Cómo serían esas oraciones? Vamos a orar para terminar rapidito. ¿Cómo sería? La palabra pros es reverencia. Proscuneo es como postrarse, quedarse allí. La actitud de la iglesia para esperar, porque es que Jesús le dijo, va a venir y recibiréis poder. Entonces el Espíritu Santo, la lluvia tardía, va a venir para darle poder al mensaje del tercer ángel.
Entonces, con esa esperanza nosotros tenemos que esperarlo, ¿sí o no? Entonces, la unanimidad, unánimes homotemandón, no solo estaban en el mismo lugar, sino que compartían un mismo sentir, una misma visión. La unidad es el terreno fértil donde el Espíritu Santo elige ¿qué? Manifestarse. Hermanos, si usted quiere tener el Espíritu Santo constantemente en su vida, vamos a trabajar este año ¿en qué? En unidad. Amén. Vamos a unirnos, hermanos. Amén. Vamos a unirnos. Si toca a los jóvenes, el próximo sábado es la vigilia, no es el amanecer, sino la vigilia en la noche. Entonces, vamos a unirnos a quienes. ¿A quién le toca? Es el club que le toca. Al club. Bueno, vamos a unirnos todos con el club. No, es que yo soy de Dorcas, yo no voy a participar en eso. No, hermano, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Un mismo sentido. Un solo sentir, una sola unión. La inclusión, Lucas destaca la presencia de mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquellos antes dudaban de él. La fe en Cristo derriba barreras y escoge a todos. Qué tremendo, los incluyó los hermanos de Jesús, ¿se acuerdan? Que como que no estaban tan, pues vinieron a buscar, mira, ahí están los hermanos de usted. Mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok, un corazón y una ¿qué? La perseverancia en la oración de la iglesia primitiva no era una actividad solitaria, sino una experiencia comunitaria. Oraban con un mismo propósito, fortaleciendo sus lazos y preparados los corazones para la llegada del Espíritu Santo. Hermano, una iglesia, un distrito, una asociación que se le derrame el Espíritu Santo, hermano, nadie la va a detener. Un miembro de la iglesia, un grupo pequeño, una congregación, un distrito, una asociación, una unión que se le derrame el Espíritu Santo, hermano, podemos decir que nos podemos ir pronto de esta tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Amén. Pero díganlo conmigo, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo quiero recibir el Espíritu. ¿Saben por qué? Si usted no lo confiesa, no pasa nada. El Señor dice, si tú confiesas públicamente que Jesús es Dios, tienes que confesarlo. Si usted no confiesa, usted dice, pues es que estamos acostumbrados puro a la rutinario. Este año yo les hablé en las noches, ¿no? Viene un soplo del Espíritu Santo fuerte sobre la iglesia y tenemos que movernos, y si no nos movemos nos apartamos para que otros pasen, ¿está bien? Pero tenemos que ponernos en las manos del Espíritu Santo. Tenemos que estar incluidos en el trabajo misionero. La iglesia no recibió el Espíritu Santo mientras trabajaba frenéticamente. Dice, la iglesia no recibió el Espíritu Santo mientras trabajaba frenéticamente, sino mientras esperaba obediencia y oraba en unidad. Porque a veces creemos que empezando la iglesia debe organizar y programar todo. No, nosotros empezamos orando 10 días de oración, para que al terminar estos 10 días de oración, el sábado de la noche, en la vigilia, nosotros ya estemos listos para entonces predicar frenéticamente. ¿Está bien? Pero por ahora estamos en obediencia y una actitud ¿de qué? De oración y unidad. Ese es lo correcto. Obediencia, oración y unidad. Ya lo demás viene a partir de la próxima semana. Comienza el trabajo, moverse todo el mundo. Y si usted no se mueve, alguien lo tiene que mover. Pero usted no se puede quedar este año ahí vendiendo bobas. No, hermano. Este año la iglesia Nueva Jerusalén, me dijo un hermano, pastor, hemos tenido 2 años bajitos. Este año tienen que estar en las alturas. Amén. Pero usted tiene que decirlo con su boca. Este año la iglesia Nueva Jerusalén tiene que estar ¿qué? En la altura. Tiene que estar en la altura. Dígalo conmigo. Este año la Nueva Jerusalén tiene que estar a la altura.
¿Correcto? ¿Y cómo lo vamos a estar? Ya tenemos la actitud, ya nos estamos preparando. La espera no es pasividad, no es estar quieto, ay, voy a ver que me venga el Espíritu Santo, no, sino una fase activa de preparación espiritual. Es en la quietud y la dependencia que somos moldeados y equipados para el propósito de Dios. La iglesia este año necesita moverse. Y es que nos vamos a mover si usted no se quiere mover. Como nunca antes debemos movernos. Amén. Y Dios va a dar la garantía de lo que estamos haciendo. Amén. ¿Cuántos? Yo pregunto, ¿cuántos en esta mañana están preparados para recibir el poder? Amén. ¿Cuántos? Amén. Ya algunos lo están, mire, algunos me dicen, pastor, yo texto por texto, ya voy en el 14 y yo lo llevo bien, no se me olvida nada. Y le vamos a dar un premio al que lo diga completico el último día en la vigilia. ¿Está bien? Yo no les voy a acompañar, no voy a estar en el cierre de la vigilia porque estaré en el Apure el 17. Pero miren, les dejé la tarea. Ahí está, texto por texto. Mi esposa va a continuar a partir del jueves, y ella va a seguir con la memorización. Pero miren, vamos a darle un regalito ahí, hermano. ¿Quién es el primer anciano, verdad? A usted la directora, hermanita, algo ahí bien bueno de Cúcuta. Pero miren, sí, porque estamos en familia, ¿sí o no? Entonces ya lo tiene, ¿ve? Eso, así es que debe ser. Hermano, que se pare al frente, y eso es poder. Eso es poder. Los valdenses era poder. Tanto era el poder de los valdenses, dice que cuando los tiraban por la peña del Catalizo, los llevaban al precipicio. Yo creo que les conté eso, ¿no? Y los lanzaban al vacío, y dice que cuando caían en las piedras abajo frías, salían chispas de fuego. Pero claro, si ellos se metían en los Alpes de Italia y de España a memorizar la Biblia en esas cuevas frías, esas piedras frías, lo que hacían era memorizar, porque cuando usted tiene la Biblia memorizada, hay poder. Se lo digo porque, hermano, yo no había visto esto, y Dios, el año pasado, gracias a Dios, tuve esta oportunidad, y quisiera ir cerrando, ¿no? Para que me coloque allí sí, para el cierre, el llamado. Hermanos, miren, el año pasado tuve una experiencia. Bueno, tengo ya 3 años, ¿no? La hermana Neleida es mi asesora en la maestría. Para el que no sabía, ya me está ayudando con la tesis. Y saben, familia, el año pasado ocurrió algo en la clase de maestría. Vino un profesor, Elmer, ay, se me fue el nombre, Elmer Padrón, creo que es, o Chacón, Elmer Chacón no es, Elmer Padrón. Es un hombre flaquito, pero tiene a Dios en su corazón. Y llegó a la clase, el primer día de clase llegó, y entonces nosotros lo primero que hacemos cuando llegamos a la clase es abrir la computadora para empezar a escribir. Y dice, cierren sus computadoras. Voy a colocar una pista aquí en la pantalla, y vamos a orar desde las 8 hasta las 9 de la mañana. 1 hora en oración, y luego vamos a estudiar la Biblia. Esa era la clase. Él nos dio griego y hebreo. Nosotros no podemos leer la Biblia sin oración. Y entonces nos puso a leer, a orar 1 hora. Y entonces alguien dijo, ¿y cómo lo vamos a hacer? No, usted va a orar, ve a ver cómo lo hace. Pero vamos a tener desde hoy. Y era tremendo. O sea, yo nunca había visto un doctor adventista, que eso a veces los doctores adventistas son muy liberales. El hombre se enrollaba ya de rodillas en su silla y no espabilaba hasta que se terminaba la pista de 1 hora. Pero cuando ese hombre empezaba a hablar, a dar la clase, yo decía, no, claro, está
lleno del poder. Mire, es que hablaba y todo lo que le salía era con sentido, pero no es porque era elocuente, era por el poder que tenía a través de la oración. Y saben, hermanos, es una experiencia muy bonita. Empezamos a orar, ahí hay secretarios, presidentes, conmigo estudian como 5 presidentes, secretarios, líderes juveniles y evangelistas también hay 3 conmigo, y pastores de distrito. Y empezamos a orar. No, eso era un ambiente especial, 1 hora, pero completico 1 hora, hasta las 9 de la mañana. Dice, ahora sí abran sus Biblias. Y empezaba texto por texto en griego, ¿no? Explicaba en griego y todo. Hermanos, y el viernes, cuando terminamos ya las clases, la primera semana dice, bueno, mañana los espero después del culto, al salir de la iglesia universitaria, a las 2:30, después que vayamos al comedor, a las 2:30, nos reunimos en el comedor y buscan su Biblia y nos vamos a dar estudios bíblicos. Y nos sacó por salón a dar estudios bíblicos. Y el segundo sábado nos llevó a un pueblito más cercano, habló con el hermano Banqués o el ministro Banqués que está allá, y estaban dando estudios bíblicos y dijo, este sábado vamos a estar aquí cerquita de la universidad, pero el otro nos vamos a un pueblito. Y es que era pero una ley, y dijo, y eso va a tener su nota también. Y nos llevó a dar estudios bíblicos, un doctor de teología. Que uno decía, pero Dios, ¿dónde estaba este hombre? ¿Y sabe qué, familia? Nos fuimos a dar estudios bíblicos el segundo sábado y ahí sí tuvimos que ir en carro, y yo me fui en carro con un profesor de la universidad y 2 compañeros más y yo. Éramos 4 en esa camioneta y llegamos al pueblito. Y cuando llegamos al pueblito, al lugar donde íbamos a dar los estudios bíblicos, porque ya iban adelantados, yo iba a dar ese día el del bautismo en esa casa. Y entonces, cuando se para el carro para nosotros bajarnos, empieza una lluvia, pero tan terrible que ni los parabrisas daban para quitar el agua. Era una lluvia tan recia. Ustedes saben cómo es esa lluvia pesada, ¿no? Pero es que no se podía uno bajar. Si uno se bajaba, se mojaba. Hermanos, ¿y saben qué? Le digo yo, bueno, pero mire, estamos con lo que nos ha enseñado el profesor esta semana. Vamos a orar. Vamos a tener una oración cada uno para que escampe. Hermanos, y empezamos a orar. Cada quien tuvo una oración, y cuando terminamos de orar en la última oración, no caía ni una gota de agua. Ni una gota de agua caía en el parabrisas, todo mojado, sí, pero ni una gota caía, Alex. Y yo dije, no puede ser. No, esto es tremendo. Nos bajamos, vimos el estudio bíblico, nos montamos a la camioneta y se derrama otra vez el palo de agua. Nosotros vimos que era una respuesta a la oración. Hermanos, cuando nosotros nos entregamos, yo digo que es que hay que probarlo. La iglesia, mire, yo les animo a que nos unamos todos en oración. Estemos en estos 10 días de oración preparándonos para recibir el Espíritu Santo. Y Dios nos va a dar poder. En todo lo que hagamos, usted con los niños, con los jóvenes, con los estudios bíblicos, con las campañas, va a tener poder, pero ustedes tienen que vivirlo junto con nosotros. No puede ser la experiencia de un hombre la que siempre motive a la gente, no puede ser. Todos tenemos que estar motivados porque todos vivimos la experiencia de la oración y del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos quieren recibir el poder? Colóquese de pie. Cada vez que usted se coloque de pie, diga, yo quiero recibir el poder. Yo quiero recibir el poder del Espíritu Santo. Diga, pastor, ore en esta mañana porque yo lo quiero recibir el poder del Espíritu Santo. Pero escucho solo a Lilia. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Hermanos, necesitamos esta provisión en nuestra vida. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Tenemos que hacerlo. Y así como los discípulos, nosotros vamos a alcanzar ese poder que necesita la iglesia. Y es que viene desde arriba, ¿no? Viene de la más alta organización de la iglesia. La consagración de su pueblo, y un pueblo consagrado, hermano, va a terminar la tarea. ¿Está bien? Vamos a orar.
Nuestro Dios y cariñoso Padre, en esta mañana, Señor, te damos honra y gloria porque nos recuerdas la actitud que debemos tener entre la espera y el cumplimiento de tu promesa. Bendice de manera especial, Señor, esta semana de los 10 días de oración. Estamos recordando, estamos memorizando tu palabra, como tú nos lo has enseñado, Señor. Repetir, memorizar y compartir. Permite que ese poder pueda venir a nuestra vida y nosotros tengamos la proyección del Evangelio con ganas, con alegría, con gozo, cumpliendo la misión. Aquí está la iglesia Nueva Jerusalén. Ellos están motivados, Señor, a estar en la mejor actitud antes de que se cumpla la promesa. Ellos quieren estar dentro del círculo de los discípulos más íntimos, que están perseverando, que están aguantando, que están allí, Señor, en una actitud correcta para recibir el Espíritu Santo. Hay cosas que nos están distrayendo, es verdad. Pero, Señor, si nos consagramos a ti, vamos a delimitar todas nuestras prioridades como lo vimos esta semana. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por animarnos con tu palabra y que podamos, Señor, sentir que tu Espíritu guía a tu iglesia y guía a cada uno de nosotros. Te lo pedimos sabiendo de que anhelamos la promesa y la recibiremos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Vamos a cantar nuestro himno tema. Misiones.